Yo recuerdo que nuestro invitado era presidente de la Junta de Planificación. Debe ser allá por 1976, en que lo entrevisté por primera vez en un edificio que quedaba, 78, un edificio que quedaba en la 10 de agosto cuando iba hacia el Banco de Fomento antes de la Alameda. Me acuerdo del momento. También, buena memoria. Francisco Suet, economista, fue ministro de Finanzas. Él es Master in Public Affairs de Princeton University, Bachelor of Arts y una serie de cuestiones más. Pero sobre todo es una voz autorizada en economía que escribe de otros temas también los domingos en Expreso, editoriales que disfrutamos mucho. Incursión en temas como el federalismo, por ejemplo. Pero está aquí para otra cosa. Lo hemos invitado, economista. Buenos días y bienvenido. Buen día. Para hablar de en qué situación queda la economía ecuatoriana y la renegociación de toda la deuda que quieren emprender tras este primer avance con los 17,000 millones y más de dólares contenedores de bonos. Bueno, todavía el problema subsiste con largo. Aquí hay tarea para largo rato. Porque primero en el tema del crédito público, que comprende toda la deuda, hay que arreglar lo bilateral con China, hay que arreglar lo interno con el IES, ¿no? con el ISFA, con el ISPOL y con todos los proveedores que están impagos y ya suma como 4,000 millones de dólares. Pero lo de los tenedores de bonos no está cerrado ya. No, eso está cerrado. Eso está cerrado. ¿No faltaba anunciar ayer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, yo no sé si es que eso sea en el fondo ya material. Que se va a dar, ¿no? Porque, de hecho, la estrategia, digamos así, fue suspender el anterior acuerdo para negociar uno nuevo. Correcto. El nuevo será, bueno, ya veremos las características que tenga. Presumo yo que lo que demandará es tener más recursos. Veamos qué tipo de condicionalidades se ponen alrededor de eso para ver si es que es viable o no es viable. Ya han trascendido algunas, que en ese nuevo acuerdo con el fondo, con un lenguaje distinto que no usa esta palabra, se hagan los ajustes que no se han querido hacer. Bueno, los ajustes van a tener que ir necesariamente por el lado de la reducción del tamaño del Estado. Los ecuatorianos no podemos pagar un Estado como el que existe. No podemos pagar 35 mil millones de dólares para sustentar un Estado que no funciona. No solamente eso. Mire, le doy el ejemplo del empleo, el efecto de la pandemia en el empleo. Más del 90% del desempleo creado como consecuencia de la pandemia se ha dado en el sector privado. No en el sector público. O sea, el sector público, bien gracias, no bien gracias, pero en realidad, comparativo a, es una situación diferente. Entonces, eso no puede continuar de esa manera. No hay forma como se pueda financiar ese tipo de gasto. Más aún, es gasto corriente. Una cosa es tener un gasto de capital, un gasto que crea las condiciones de crecimiento. Diferente es cuando se gasta simplemente con la tarjeta de crédito para pagar la comida. 900 millones de dólares en sueldos mensuales, más o menos, para el Estado. Y mire usted el impacto que tiene este último cobro anticipado de impuestos. 200 millones. No le sirven más allá de una semana. Entre otras cosas. Y en cambio, la forma en que le da un frenazo a lo poco que se estaba reactivando, frena la recaudación de 180 millones de la expectativa de ellos que exactamente querían hacer. Ahora, usted menciona, como quien no dice nada, que hay que reducir el tamaño del Estado, pero eso no lo puede hacer el gobierno ya en 10 meses. Ah, no, no. No, a ver. ¿Qué se puede hacer en 10 meses? Perdón, sí lo ha venido haciendo, ¿no? Sí, pero no en la magnitud necesaria. Pero claro, es que el problema es de tal magnitud que cuando uno tiene... A ver, históricamente el tamaño del Estado ha sido más o menos entre el 20 y el 25% de la economía. Cuando se infla 44, ¿no? Tiene como es una obesidad mórbida tan grande. Casi el doble. Pero por favor, Carlos, la mayor proporción de tamaño del Estado en toda América Latina. Ese fue el extremo a ese extremo se llegó. 44% ya no solamente el gobierno, sino obviamente el Estado adicionalmente, todo lo que comprende el Estado, ¿no? Sí. Así que tenga usted en cuenta que ese tipo de situaciones pues simplemente no se pueden sostener. Ya, ok. Si no se pueden hacer esos correctivos en los 10 meses que quedan, ¿cuáles se pueden hacer?
¿Cuáles se pueden hacer? Bueno, yo creo que, yo creo que en lo que tiene que ver con el gasto corriente por bienes y servicios, tiene que frenarse radicalmente. En el tema del empleo estatal, Carlos, resulta que el 37% de los burócratas enrolados, 37%, están bajo regímenes informales, llámelos de nombramientos ocasionales o llámelos de contratos que se extinguen. Entonces, porque los contratos tienen un plazo, quiero decir, ¿no? Entonces, en la medida en que esos temas se van dando en el tiempo, pues simplemente no se renuevan los contratos. Va a decir, pero se crea un problema social, y el problema social que ya se crea en el sector privado, ¿qué? Y el problema social que usted crea, si restringe gastos en bienes y servicios, ¿sabe el problema social que crea? Otro frenazo a la economía, porque hay proveedores, empresas que viven de eso. Sí, pero lo que ocurre es que la economía no es solamente con el sector público, la economía también es con el sector privado. Entonces, en la medida en que se le da aliento para que los otros produzcan, así como usted y yo lo tenemos que hacer todos los días, pues, sector privado que genera 9 de cada 10 empleos en el exactamente país. Entonces, en la medida en que esas amarras se están desatando, ¿no? Se está liberando la economía, se está desintoxicando el quehacer económico diario de los ecuatorianos. Eso de ahí tiene el efecto de restituir la actividad económica. Okay. Siempre pensémoslo de esa manera. Más le quiere preguntar a Yolanda Torres, que lo escucha con atención desde Quito. Estamos con el economista Francisco Suet, el ministro de Finanzas. Omití decir algo sobre su posición en la UES. Su botoncito es... Soy decano. ¿De economía? Decano de la Facultad de Emprendimiento, Negocios y Economía. Emprendimiento, negocios. Sí. Con razón les va tan bien. Sí, Carlos Ortega fue el fundador y ahorita el rector es Joaquín Hernández, sí. Alvarado. Sí. Yolanda, prosigues tú, son las 6:48. Economista Suet, qué gusto verla a los tiempos. Es un placer. Yolanda, buenos días. El gusto es mutuo. Gracias. Para el gobierno de Ecuador, economista, China es un importantísimo financista. Se está renegociando la deuda y hay quienes advierten que no se debe incurrir en los errores del pasado, como onerosos contratos de deuda y entregas excesivas de crudo, con altas tasas y plazos cortos. ¿Cuál es su criterio? ¿Qué debemos hacer? Hay que hacer una reestructuración integral de los pasivos con China, y de alguna manera los términos y condiciones conseguidos con los bonistas dan una pauta de hacia dónde deben de ir esos términos y condiciones con China. El tema es muy parecido, llamémoslo así. Se ha marcado una pauta. Perdón, solamente para hacer una puntualización sobre esto. El tema es muy parecido, pero las relaciones son parecidas también. ¿No hemos estado nosotros de alguna manera sujetos a, qué le diré, a unas imposiciones, sobre todo con el colateral del petróleo, desde China? Se crearon unas condiciones de dependencia, perdón, que son absolutamente inaceptables, ¿no? El hecho de que se haya prescindido de la garantía soberana y se haya entregado petróleo a cambio de ello, no solamente petróleo, porque finalmente el petróleo se compra y se vende, y en el asunto en lo que tiene que ver con los precios pagados, bueno, esa es otra historia, pero el problema de fondo también es que en lo que tiene que ver con los proyectos están amarrados al financiamiento chino, están sobredimensionados, como nos hemos podido dar cuenta. Hay fallas de construcción y diseño. Tanto es así que prácticamente todos los proyectos hidroeléctricos, ninguno ha sido receptado aún. Ninguno. Todos están ahí en veremos. Entonces hay un tema latente. Tenemos, por otro lado, las restricciones al comercio de los chinos, el caso de los camarones, con el pretexto un poco traído de los cabellos de que se está llevando el COVID allá cuando ellos lo mandaron para acá. Y el otro tema, pues, que tiene que ver con la depredación de la fauna marítima ecuatoriana, o de esta parte del continente, y
todo eso de ahí lo que ha logrado es crear una tensión en las relaciones entre los países. Ahora le toca al Ecuador, inclusive, de alguna manera conseguir más recursos y dónde tiene que ir, si no, como dicen ellos, a China. Yo creo que en realidad China no debería de ser la primera prioridad en materia de conseguir recursos, sino las instituciones multilaterales. Pero me van a contestar que eso es muy lento. Bueno, lento es el hecho de que en el mes de marzo el ministro de Finanzas dijo que ya venían 2.000 millones. Bueno, hasta la fecha no aparece. 1.400 millones, ¿no? Wishful thinking. Wishful thinking, sí, exactamente. Mismo exagerado. Así es. Sí. Pero hay quienes consideran, cierto es lo que usted dice, pero hay quienes consideran que el problema del Ecuador es que no tiene más opciones de crédito a corto plazo y necesita la liquidez. A ver, siempre hay manera de armar soluciones inteligentes en finanzas. Hay, por ejemplo, la titularización. La titularización le permite a usted anticipar futuros ingresos. Le voy a dar dos ejemplos. Uno de ellos es la misma seguridad social. Si quieres tener, como es recursos en forma relativamente rápida, entonces tienes que organizar una titularización de ingresos futuros. Esto lo que significa es que estás trayendo al presente el flujo futuro, no la totalidad, pero una parte suficiente como para poder solventar la situación del flujo de caja. Un ejemplo más determinante aún, en el caso de las hidroeléctricas venden alrededor de 800 millones de dólares al año en potencia, y la electricidad la usamos todos los días. O sea, esos ingresos de las eléctricas son ingresos que están ahí asegurados, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que...? Si son 800 millones, digamos que hacemos una titularización de la mitad, 400 millones. 400 millones, pero lo hacemos por 10 años, entonces esos son 4.000 millones. Con 4.000 millones o menos el descuento, se puede continuar la inversión, porque, ojo, esto de aquí no es para recoger en este caso 4.000 millones y dárselos para que paguen burocracia. No, esos son 4.000 millones que deben de regresar al sector eléctrico para completar la infraestructura, para llevar la electricidad al campo de suerte tal que la agricultura sea más competitiva, para bajar los costos de producción que son afectados en su competitividad precisamente por las altas tarifas que se cobran. O sea, hay medios, y si seguimos haciendo toda una exploración de las posibilidades, sí las va a haber. Si se tiene una forma diferente de recaudar los impuestos, si los impuestos dejan de ser impuestos que por ser altos no se pagan, entonces pensemos de una vez por todas en aplanar esas tarifas de suerte tal que sean más universales, que todos paguen más. El 7% de los ecuatorianos somos los que pagamos impuestos, solamente el 7% de los económicamente activos. Entonces, imagínense qué pasa con el resto. Ese es el problema del país. El problema del país es que estamos encajonados en una manera perversa de hacer las cosas y de no tener la suficiente imaginación para que aquello que no funciona, dejarlo de lado y hacer e intentar nuevas cosas como se lo ha hecho en el resto del mundo. Si no es que simplemente aquí tenemos que inventar el agua tibia. Aquí lo que tenemos es que ver las experiencias bien sucedidas de vecinos. Por ejemplo, Colombia va a crecer el próximo año el 4%. Ya de esa manera pues empieza a salvar el hueco que se produjo este año. Aquí nosotros estamos en estas circunstancias, estamos condenados a sufrir toda una década. Como que no lo hubiéramos sufrido antes, ¿eh? Así es. Toda una nueva década de recesión económica, toda una nueva generación de ecuatorianos que como la nuestra tiene que ser sacrificada por esto de aquí. Carlos, seguimos contigo. Gracias, economista. Encantado, Yolanda. No sé si oíste mi suspiro, Yolanda. Hasta aquí la primera parte, ya vamos a retomar la segunda contigo también. Y mi suspiro es porque se ha vuelto benevolente Francisco Suet. No tiene la suficiente imaginación, no tienen la suficiente inteligencia, la suficiente capacidad o el suficiente coraje. Y si no lo tienen, ¿para qué carajo están allí? ¿Ok?
Eso lo averiguaré después, entre otras cosas. Empecemos con imaginación, Carlos. Que siempre la imaginación domina las otras cosas también. Ok, no, yo digo que usted es benevolente. Lo otro, habló de alternativas que podemos explorar, de no inventar el agua tibia, de que Colombia va a crecer al 4%. Lo previsto en el caso del Ecuador es negativo 10% menos del Producto Interno Bruto anterior. Pero quiero ir a otros temas y luego retomamos la conversación con el economista Francisco Suet. Entre otras cosas, hace una breve recordación de cómo él y Carlos Julio Manuel renegociaron la deuda en la época de Febres Cordero, en donde las deudas era el 70% de las exportaciones en aquella época. Lo lograron en 3 o 4 meses sin contratar a Lazard o algunas de esas empresas que hacen de intermediarias y que por supuesto están más del lado del cliente que del país, porque de ahí viene el principal ingreso. 7 y 2, hasta eso podría entender. Estábamos hablando de otros temas económicos con el economista Francisco Suet, los retomamos enseguida. Les resumí un poco la primera parte y quiero entrar a la segunda, en donde él reclamaba tener suficiente imaginación. Dio algunas opciones, como por ejemplo lo que se puede hacer con titularización, lo que se puede hacer con hidroeléctricas, respecto a lo que cobran por un consumo que inevitablemente va a haber, entre otras opciones, que Colombia va a crecer al 4% el próximo año, con lo cual se recupera en parte del decrecimiento que le ha producido la pandemia. Es decir, para el Ecuador hay opciones mejores que las que se han tomado. Y cuando yo decía que es muy benevolente respecto a que es falta de imaginación, él dijo, dejémoslo en falta de imaginación. ¿Dejamos entonces al mismo ministro que ha mantenido esta política? Mira, yo creo que la gestión de Martínez deja muchísimo que desear, ¿no? Y es precedida por 2 ministros correístas. Ahora, Martínez supuestamente venía con unas credenciales diferentes del sector público y resulta ser fiscalista. Resulta ser que seguía por los guiones, ¿no?, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la banca, de los bonistas, cuando lo que se requiere no es someterse a ninguna opinión como tal, sino saber sostenerla de uno. Hablabas hace un momento acerca de el proceso de refinanciación de la deuda que Carlos Julio y yo llevamos a cabo. Y perdón, es pertinente porque hay una generación que no sabe quiénes somos usted y yo. Somos dinosaurios de los 70s. Y oyen a estos que vienen a predicar y se pregunta, ¿han sabido practicar? Oigan. Mira, teníamos un problema, yo diría que comparable ciertamente menor en magnitud, porque los tiempos han cambiado, pero la deuda externa era mayor que el tamaño de la economía. Ahora es 75, en ese entonces era mayor. Teníamos una banca que había sido sucretizada la deuda externa de ellos y que como consecuencia de eso estaba en soletas. Había toda suerte de distorsiones en la economía. La tasa de interés era negativa, estaba por debajo de la inflación. Eso hace desintermediación en la banca, porque ¿quién va a poner Hablamos de dinero? 1984. 1983, que es el umbral, a Febres Cordero. Así es. Había el problema de tipos de cambio múltiples, y recordarás que había toda esta serie de problemas en el Banco Central de la sobrefacturación de importaciones, etcétera, para sacarle dólares al Banco Central. Recuerdo, por ejemplo, que la televisión estaba liberado del precio oficial del dólar y tenía un precio preferencial para comprar su programación y no quebrar. Bueno, así estábamos, ¿no? Sí. Entonces, lo que había que hacer era primero poner la casa en orden, el primer día. Desde el primer día y porque antes de llegar al gobierno, ya empezamos a tener las negociaciones previas con el comité de gestión. Antes de llegar al gobierno. La elección, recordarás que fue en el mes de mayo de 1984 y era de mayo a agosto. En junio estábamos ya en New York hablando con los bancos. ¿Por qué no consiguieron una empresa intermediaria como esta Lazard? Bueno, a mí me vinieron a visitar los señores de Lazard, ¿no?, a ofrecer sus servicios, y le dije que no, gracias. Desde esa época ya funcionaban. No, ellos han estado. ¿Y por qué dijo que no? Porque podían facilitar y acelerar las cosas. No, porque nosotros nos considerábamos que teníamos la suficiente imaginación para hacer las cosas, ¿no? ¿Por qué no hicieron ahora lo mismo que ustedes? Eso hay que preguntarle a alguien más.
Porque le pregunto a usted, porque tiene, tiene asesores de lujo en la parte económica de finanzas. Tiene a Augusto Latorre, tiene a Manuel González, tiene a Fausto Ortiz y tiene a Vicente Albornoz oficialmente. Extraoficialmente consulta gente muy valiosa como Abelardo Pachano y como el que maneja Cordes, José Hidalgo. Sí. ¿Para qué necesitan a Lazard? Bueno, porque el azar tiene el enganche con los bonistas, presumo yo. ¿Qué es enganche? Hablabas hace un momento de la relación del vecindario. Si están en Wall Street, en New York, pues de alguna manera se pueden hablar. Eso no es necesario, Carlos. Cuando uno sabe lo que tiene que hacer, y uno debe de saberlo mejor que el resto, cuando lo está haciendo, cuando debe de hacerlo, o está bien informado, o entiende lo que debe de hacer y tiene los objetivos claros. Ya me contestó, el buen entendedor por señas. Volvamos a la experiencia de ustedes. ¿Cómo lograron que se respete su visión? Bueno, primero porque de una vez por todas, al inicio, antes de ir ya oficialmente a New York, hicimos los ajustes requeridos. Por ejemplo, el tipo de cambio fue unificado. De una vez por todas, lo único que quedó dentro del Banco Central fueron los dólares de CP, Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, sí, en esa época. Exactamente. Y el resto fue a la calle. Eso tuvo el efecto de una vez por todas de estabilizar el problema cambiario. ¿Y qué consiguieron en esa renegociación? A ver, ¿qué conseguimos en esa renegociación? Primero que fuimos el segundo país, el primero fue México, de tener lo que se llamaba el plurianual. En ese entonces no eran bonos, sino que eran cuentas en divisas, no eran deudas, es decir, ¿no? Y conseguimos 8 años con 3 años de gracia, bajamos la tasa de interés y de esa manera liberamos en el presupuesto general del Estado de aquel entonces. Si yo no hubiera tomado ninguna acción, si yo me hubiera sentado a esperar a que los Lazard hicieran esto, que los otros hicieran lo otro. ¿Hubo reducción de capital? No hubo reducción de capital. ¿Se puede llamar entonces una buena negociación? Pero claro que sí. ¿Por? Porque simplemente cuando uno examina el valor presente de la obligación frente a lo que se tenía previamente, era mucho menor. Ahora dicen... Era alrededor de 600 millones. Ahora, ¿consiguieron reducción de capital en esa parte de los bonos? Consiguieron 9%, sí. Y esa parte no está mal. Ya hay quienes critican acerbamente eso. Bueno... No toda la renegociación está mal. No toda la renegociación. ¿Por qué consiguió Argentina más siendo un mal pagador y nosotros siendo un estricto pagador? Porque Argentina es un país estratégicamente más crítico que Ecuador, porque las condiciones son mayores, porque los problemas son mayores, porque los potenciales son mayores, porque de todas maneras la Argentina es parte del grupo G20, de las 20 economías más grandes del mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera está mucho mejor posicionada. La situación ecuatoriana es la peor de todas. Por eso es que nosotros deberíamos más bien seguir el ejemplo, por ejemplo, de Uruguay. ¿Qué hizo qué? País pequeño que cambió radicalmente su manera de verse frente al mundo. Tiene como es, primero, la agricultura que nosotros podemos tener. Correcto. ¿No? Segundo, tiene la industria financiera que nosotros no tenemos. No hay razón alguna por la cual en Ecuador la bancarización sea solamente el 35% de la economía, cuando en Uruguay, o no se diga en Chile, supera el 100%. Esto ha sido una disertación más que una entrevista y lo celebro. Por dos cosas que usted acaba de decir y yo quiero recalcar antes de volver con Yolanda. Uno, y que las dijo como si fuera nada de paso. Ellos comenzaron a hacer una gestión económica antes de asumir el poder. 3 meses antes. Aquí no hubo eso. La otra cosa que recordó, Moreno perdió más de un año con 2 ministros correístas repitiendo lo mismo que antes fracasó. Tercero, hicieron respetar la posición del país, sabiendo que los intermediarios en el fondo están más del lado de los acreedores externos que de nosotros los deudores. Y algo que pasó así, casi inadvertido en su declaración. Ellos hicieron, apenas asumieron el poder, los ajustes necesarios para que se pueda negociar con ventaja. Lo que se le ha reclamado tanto a este gobierno y ha hecho poco y tarde, como acabamos de reconocer. Hay una reducción de gasto público y de empleados en el sector público mínima, mientras citaba Francisco Suet que 90% del empleo que se ha tenido que reducir
corresponde al sector privado. Ahí están las claves. Ahora, le preguntaba yo si hay esperanza con la misma conducción económica, y será para otra entrevista, pero para continuarla, 7:12. Pero la respuesta es no. Gracias. Yolanda Torres sigue desde Quito. Economista, sigo con el tema de las negociaciones con China. Me va a perdonar, pero me parece que es sumamente importante porque es el momento en que se van a dar. Usted dice que muchas prácticas del correísmo se siguen aplicando. Entonces, insisto, porque es importante salir de la opacidad que ha cubierto estas negociaciones en el gobierno anterior. No sé qué opina usted de un nuevo filón que ha salido. Por ejemplo, en abril, Petroecuador se pronunció en contra de la nueva venta de crudo a largo plazo con China. En esta operación, entonces, como que hay una nueva política para que las operaciones, ¿verdad?, de compra de crudo, ya no se hagan solamente desde finanzas con una lógica de requerir dinero rápido, liquidez rápida, sino que Petroecuador ya debe considerar el beneficio financiero para el Estado en su conjunto. ¿Qué opina? ¿Hay un cambio? ¿Qué más debemos hacer para transparentar las negociaciones con China y qué debemos esperar de ellas? Bueno, el secretismo que se hizo con relación a China es censurable a todas las negociaciones. Es deuda pública y sin embargo se la llevó como deuda secreta. Eso es inadmisible. Segundo es que respecto del negocio petrolero mismo, necesitamos vender a largo plazo. El problema no está en el concepto de las ventas a largo plazo. De hecho, la industria petrolera se maneja fundamentalmente con ventas a largo plazo y ventas spot. Esos son los dos escenarios. Entonces, nosotros debemos de saber incursionar en las ventas de largo plazo, y lo que ocurre es que naturalmente las condiciones de venta tienen que ser las mejores para el país. Los premios que se obtengan deben de ser los más altos. Así eran con China al inicio, eran $1.25 por barril, eventualmente bajaron a 0.25 centavos por barril. Segundo, el pago de esas acreencias ecuatorianas debe de ser rápido. Normalmente se lo hace con cartas de crédito, por ejemplo, pero en el caso de China se lo hace con liquidaciones que pueden ser hasta 40 días después. El otro tema es el hecho de que en los anticipos que se dan contra estas ventas, los costos financieros son inadmisiblemente altos. 7,5% con garantía petrolera no es posible otorgar. Ese concepto tiene que ser cambiado radicalmente. En lo que tiene que ver con Petroecuador y Ministerio de Finanzas, los recursos del petróleo son recursos de capital que deben de ser utilizados exclusivamente para los gastos de capital. Eso lo establece claramente la práctica, la legislación y creo que hasta la Constitución. Entonces, en la medida en que estos recursos son producto de venta de petróleo y son utilizados para consumirlos en gastos de consumo, esa es una desviación del dinero. En el caso del gobierno de Correa, esa desviación yo la estimé más o menos en unos 32.000 millones de dólares de ingresos de capital que terminaron siendo gastos corrientes. Ese es el principio de esta nueva opción, el que debe de ser. Veamos finalmente cuál es el que va a ser, porque yo veo a un Ministerio de Finanzas que está sediento de recursos, sedientos de plata. Los recursos de finanzas vienen por el endeudamiento, que pues tendrá que esperar a lo que pase con China, que es para capital, o lo que pase con las multilaterales, o lo que pase con los impuestos. Los impuestos están en soleta, naturalmente. Entonces, finanzas se encuentra en una situación de desespero, y por eso es que está atizándole el fuego para que de alguna manera Petroecuador le alimente. Y yo creo que Petroecuador tiene que pararse firme, más firme que nunca, para que los recursos petroleros no sirvan exclusivamente para alimentar el Estado.
de la totalidad de los 160.000 millones de dólares que hemos recibido por ingresos de petróleo, más o menos la mitad se han utilizado para financiar el subsidio a los combustibles. Bueno fuera que eso nos hubiera servido de mucho, pero lamentablemente hemos literalmente quemado alrededor de 80.000 millones de dólares. Eso no puede continuar. Ese es el Ecuador, Carlos, que no puede continuar. Eso tiene que cambiar. Tiene que ser de otra manera, tiene que verse esto con otros espejuelos, porque de otra manera, repito, de aquí no salimos. ¿Por qué cree usted, economista Sued, que el gobierno realmente, yo diría que no se ha atrevido a abrirse a lo que es inversión extranjera, a sacar finalmente el tema de la refinería de Esmeraldas, de la focalización del subsidio al combustible y tantas otras propuestas que vienen desde el extranjero, pero que aquí no cuajan por un u otro motivo? Bueno, a ver, empecemos con la focalización del subsidio. Yo le digo claramente, Yolanda, eso es cuento chino, ¿no? Eso no existe. Siempre va a haber una distorsión. El momento que usted tiene 2 o 3 precios, pues siempre va a haber distorsión, como existe con el contrabando. Siempre va a ocurrir. No es una solución. Lo que sí se tiene que asegurar es que la gente tenga la capacidad para comprar los combustibles a los precios en que se los venda y que no tenga que sufrir por ello. Esa es la manera de solucionar las cosas. Segundo, en lo que tiene que ver con todo el proceso de desarrollo, de una vez por todas, ¿no? Sepamos que la principal fuente de inversión radica casa adentro. Casa adentro, sí. En todos lados. En todos lados. Nosotros aquí siempre estamos pensando en la inversión externa. Claro que la inversión externa es importante, sin lugar a dudas, va a complementar el ahorro interno. Pero eso no quiere decir que nosotros debamos de pensar que la salvación está en la inversión externa. No, señor. La salvación, o el crecimiento más bien, va a nacer de inversión, y la inversión nace del ahorro, y para eso hay que crear los instrumentos de ahorro nacional, en el sector privado, en el sector público, en las empresas, las personas. Los hábitos de ahorro son... ¿Cómo explica usted que China haya crecido de la manera como creció? ¿Sabe que la tasa de ahorro en China era de alrededor del 50%? 50%. Ecuador tiene alrededor de 8%. ¿No? Entonces, no vayamos tan lejos. Nuestros vecinos, Colombia y Perú, tienen suficientes ahorros para poder enfrentar esta pandemia sin irse a la quiebra como está ocurriendo con Ecuador. Perú tenía 65.000 millones de dólares en el momento en que tuvo que intervenir para pelear contra la pandemia. Nosotros teníamos a duras penas 1.000. Esa es la diferencia, 65-1. Ese es el problema. Ahí estamos viendo descarnadamente el resultado de la mala práctica económica de 15 años, de habernos comido la mayor fuente de recursos que jamás tuvo la República en toda su historia, ¿no? De habernos gastado en este periodo alrededor de 400.000 millones de dólares, y mire cómo estamos. Ok. Yolanda, gracias. Con ese antecedente, para cerrar, ¿qué perfil de presidente debemos escoger para un manejo económico que nos levante del pozo? Tiene que haber fuerza moral, tiene que haber inteligencia, tiene que haber decisión, tiene que haber liderazgo, tiene que haber inspiración, tiene que haber la capacidad de reunir los diferentes grupos, las diferentes opiniones y de alguna manera moldear una sola. Necesitamos desesperadamente tener un país. Ok, de las 4 opciones que aparecen hasta ahora punteando la precarrera presidencial, Sonnenholzner, Lasso, Yaku y el candidato de Correa, ¿cuál se acerca a eso? Bueno, estamos un poco lejos todavía, excepto que veamos qué ocurre, porque siempre ¿Cuál se acerca a eso? ¿Perdón? ¿Cuál se acerca a eso? A ver, esto se contesta en 2 pasos. El primer paso es que de todas maneras hay que tener un mayor descubrimiento a lo largo de la campaña. ¿Qué quiere decir? ¿Usted cree que van a salir más candidatos?
No, yo espero que las preguntas, dependiendo de las preguntas que se le hagan a los candidatos, excluya a Noboa, Álvaro Noboa, perdón. Entonces serían Sonnenholzner, Lasso, Noboa, el candidato correísta y Yaco. Esos son los 5 que están con opción en el arranque. Bueno, por ejemplo, el señor Yaco Pérez ya dijo que él es comunitarista, que es muy parecido al comunismo. Uno excluido. ¿No? Segundo, el señor Álvaro Noboa tiene, pues, por una parte, unas ideas, llamamos así, liberales en el sentido de lo que quiere hacer con la economía. Por otro lado, pues, conociéndolo personalmente, yo no creo que él puede dar esa inspiración, esa chispa, esa capacidad. No. En el caso de Guillermo tiene la experiencia, tiene ciertamente el palmarés de lo que ha logrado en su vida, tiene el bemol de ser banquero, que en el ámbito político significa bastante, y creo que ha creado una organización política, pero de todas maneras me parece que todavía falta esa capacidad de inspirar. Primer incluido. No. Siga. Y en el caso de Otto lo conozco menos. Es un hombre joven que yo sí creo que tiene un potencial político, pero creo que puede esperar hasta adelante. Un interrogante. Y en el caso de el candidato del correísmo, le voy a decir quién es la perfilada hasta ahora, que es Marcela Guiñaga. Marcela Guiñaga debe de arreglar su problema de las glosas y todo lo demás. Yo creo que es una mujer inteligente. Y valiente. Y valiente, sin lugar a dudas. Y leal. Pero como es tiene que cargar con todo el peso del correato. Pues si volvemos aquí al correato, pues entonces imagínense lo que pasa con este país, ya no queda nada que contar. Gracias por su análisis político, que como eso siendo económico. Ahora, no hemos hablado de los socialcristianos. Cuando vuelva. No tienen candidato. Bueno, cuando tengan. No van a tener tampoco. Tampoco. Con opción, no tienen candidato con opción. Y donde vos no tienen candidato con opción. Por eso estaban hablando con otros Sonnenholzner. De paso, sé que le ha comunicado a Jaime Nebot, el ex vicepresidente Sonnenholzner, que postergó su anuncio para la próxima semana, que no lo espere más, que le agradece mucho, que la fecha en que él debía darle una definición fue el martes pasado, y se la han prorrogado, y que no quiere ser indelicado ni retrasar mucho más las decisiones que él tenga que tomar. Otto tiene que, ¿cómo se desdobla? Defendiendo a Moreno o viendo de cerca lo que ha pasado. Lo veremos en la campaña. Si es que se lanza. Bueno, si es que se lanza. Y lo entrevisté aquí el martes. Le voy a mandar el link luego. Ya. Gracias por su provocadora presencia. Un placer, Carlos. Creo que lo ha disfrutado. Pues sí. Sí, aparte del desfile que usted ve aquí tras cámara, un poco con asombro y un poco con resignación. Ya, 7:24, Francisco Suet, ex ministro de Finanzas, decano de la Facultad de Emprendimiento, Negocios y Economía. Y otras brujerías. 7:24.